buenos días a todos. Con mucho orgullo me permito presentar a nuestros siguientes ponentes en este sexto Congreso Internacional de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica dentro de la Semana Nacional de Gastro en este año 2021, año COVID. Y tenemos el honor de tres grandes endoscopistas, conocidos muchos por nosotros, ampliamente conocidos, y con amplia experiencia en estos temas. Uno de ellos, un gran amigo y un gran gastroenterólogo pediatra, el doctor José Francisco Cadena León, con mucha experiencia en lo que es endoscopía pediátrica. Él es médico adscrito en el Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Él es encargado de dicha unidad en dicho hospital aquí en la Ciudad de México. Él nos va a hablar de un tema muy interesante con respecto al tema de enteroscopía y cápsula endoscópica, que cada vez con mayores utilidades o mayor utilidad en la edad pediátrica. Y nos va a hablar con respecto a las ventajas y desventajas con respecto a dichos procedimientos. Entonces, nuestro segundo ponente, y también ampliamente conocido por todos nosotros, el doctor David Espinosa Saavedra, con amplia experiencia en el área de endoscopía pediátrica. Él es médico cirujano con una especialidad en pediatría médica y con una subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Pediátrico, el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él posteriormente hizo un posgrado de alta especialidad en endoscopía del aparato digestivo en el mismo hospital, ahí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y él es adscrito al Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Pediátrica en la UMAE Hospital Pediátrica Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y nos va a hablar de un tema muy, muy interesante con respecto a las novedades en el abordaje del diagnóstico de la vía biliar, con respecto a las ventajas y desventajas con respecto al ultrasonido endoscópico, la colangioresonancia y radiología intervencionista. Yo creo que son temas muy importantes, que cabe la pena que todos tengamos el conocimiento con respecto a ello, y que esperemos que en un futuro cada vez más cantidad o más gastroenterólogos pediatras tengan las habilidades y la experiencia con respecto a estos procedimientos, los cuales cada vez van a ser más útiles y con mayor utilidad, principalmente en el área de endoscopía pediátrica. Y para terminar, tenemos a la doctora Diana Lerner. Ella es profesora asociado del Hospital de Wisconsin, especializada en endoscopía terapéutica avanzada en el Hospital de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es a veces que cada vez vemos menos, pero eso no significa que tengamos pocos pacientes con respecto a ello, con respecto a las novedades en el tratamiento de la ingesta de cáusticos, algo que se ve todavía en nuestro país. Y yo creo que es importante saber el adecuado abordaje y manejo terapéutico de dichos pacientes, y por consiguiente una gran plática por parte de la doctora Diana. Entonces comenzamos y muchas gracias. Agradezco la amable invitación del comité organizador para hablar de un tema relativamente novedoso, como es el estudio del intestino delgado a través de la enteroscopía, ya sea por cápsula o videoenteroscopía asistida por balón. No tengo ningún conflicto de interés. Es muy importante reconocer que la enteroscopía es la exploración de la mucosa del intestino delgado, que era un segmento difícilmente alcanzable y que era estudiado a través de otros métodos, y la dificultad de esto estaba basado en la longitud y la tortuosidad del intestino delgado. En pediatría como en adultos, los estudios de diagnóstico destinados a las patologías de intestino delgado radicaban en estudios radiológicos como es el tránsito intestinal. Sin embargo, este tenía una muy baja sensibilidad para el diagnóstico asociado a sangrado de tubo digestivo. La otra opción, la enteroscopía por push o la enteroscopía intraoperatoria, se han abandonado recientemente debido al hallazgo o al
a la presencia de la videoenteroscopía asistida con balón o la espiral también, que han permitido reducir las complicaciones de este tipo de procedimientos que se consideran, en el caso de la enteroscopía interoperatoria, más agresiva, pero con un adecuado alcance diagnóstico llegando hasta el 100%. Vamos a revisar cuáles son las características de la cápsula endoscópica y de la videoenteroscopía asistida con balón, indicaciones, ventajas, limitaciones, y concluiremos con nuestro tema. A partir del 2008 empezaron a haber un gran surgimiento de información acerca de estas modalidades relativamente nuevas, donde la videocápsula y la videoenteroscopía se conjuntan en este abordaje diagnóstico y terapéutico. La videocápsula endoscópica es una técnica pequeña de imagen visual de la mucosa, del tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado, el intestino medio, que va después del ligamento de Treitz, es su origen hasta el ileón terminal o válvula ileocecal, y es un sistema que permite captura de imágenes, como vamos a ver más adelante, de 50 hasta 72,000, y tuvo su primer reconocimiento por la FDA a partir del 2001 en adultos, posteriormente en el 2003 para la población infantil de 10 a 18 años, y en el 2009 se autorizó para los niños mayores de 2 años, aunque hay reportes de casos de uso en pacientitos inclusive de 8 kilos. Existen actualmente 6 marcas en el mercado. Aquí yo les ilustro 5. La PillCam, que fue la primera, diseñada en Israel. Todas tienen un tamaño entre 11 y 30 milímetros, con diferentes campos de visión, un peso de 3 gramos aproximadamente. Y vean ustedes, permiten tener una adecuada captura de imágenes cuando hablamos de la PillCam, que tiene un sistema adaptado de velocidad que puede tomar idealmente 2 fotos por segundo hasta 6 imágenes por segundo, donde las demás CapsoCam tiene una imagen muy similar. Y eso es muy importante, sobre todo cuando queremos tener la mejor resolución y el ángulo de visión. Aquí podemos ver los distintos tipos de cámara de esta técnica realmente innovadora, donde obviamente tenía algunas limitantes, como lo era la batería, que duraba 8 horas, y en ciertos casos donde hubiera enlentecimiento del vaciamiento gástrico que aumentara el riesgo de retención. Esto se ha superado a través de baterías de mayor tiempo, hasta 15 horas, que permiten garantizar de alguna manera esta visualización. El equipo de las videocápsulas está integrado tanto por un receptor y un transmisor, que a través de la telemetría de alta frecuencia mandan señales justamente a un receptor, y existe una computadora con un software que es obviamente específico para cada producto, para cada tipo de videocápsula, y eso permite obtener imágenes, generar reportes. Hay algunos softwares que vienen integrados con scores endoscópicos para poder hacer obviamente un diagnóstico adecuado. Siempre es importante considerar que en este tipo de procedimiento es muy importante una preparación del paciente, un consentimiento y asentimiento informado y un reporte de alta calidad. Lo más importante es que en la videocápsula es importante informar al paciente obviamente de otras modalidades diagnósticas que se pueden ocupar. Requiere una preparación colónica parcial, realmente con una dieta líquida 24 horas antes, una preparación con polietilenglicol a 25 mililitros por kilo. Es en estudios en niños, sobre todo por el doctor Oliva, se ha reportado como la que mejor se puede obviamente ser tolerada por el paciente y que garantiza una adecuada visualización, administrando 30 minutos antes simeticona para poder reducir al máximo la presencia de burbujas que se pueden ver durante el estudio. Es muy importante comentarle al paciente que 2 horas después de la ingestión de la videocápsula, con un vaso de agua, obviamente, en 2 horas puede tomar una dieta líquida, y en 4 horas una dieta sólida. Tiene mucho mejor sensibilidad en pacientes ambulatorios, pero se pueden obviamente ocupar en pacientes hospitalizados. Es muy importante saber que la videocápsula no es primera opción diagnóstica en casos o en patologías como vamos a ver. Siempre es importante tener una base de un estudio endoscópico convencional alto, ileocolonoscopía, incluso de imagen, donde no existan datos que sean diagnósticos o concluyentes, y entonces la cápsula endoscópica surge con una herramienta de diagnóstico con alto valor, obviamente con la contraindicación en pacientes que tengan síntomas obstructivos o estenosis ya reconocidas.
La indicación más frecuente de la cápsula es en la enfermedad de Crohn, para poder reconocer la extensión, la severidad de las lesiones, incluso para reclasificar enfermedad inflamatoria intestinal, reconociendo que puede existir afectación del intestino delgado desde un 10 a un 30% y en algunos casos hasta 70%, y es superior inclusive al uso del tránsito intestinal. Se puede obviamente hacer de forma conjunta con una enteroresonancia para evitar o para poder saber que no hay ninguna obstrucción gastrointestinal, aunque no lo excluye en todos los casos, y siempre acompañándonos de los scores endoscópicos de lesión mucosa, el de Lewis, el de actividad en enfermedad de Crohn, o recientemente el score que es de cápsula endoscópica de enfermedad de Crohn, que es una adaptación del score endoscópico simple, que ya también todos conocemos. En sangrado tubo digestivo es una indicación muy frecuente, sobre todo en menores de 8 años, para identificar lesiones vasculares, para poder identificar sobre todo divertículo de Meckel o enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn. Y eso es una importante herramienta, sobre todo si la ocupamos de forma temprana. En las primeras 72 horas tiene un alcance diagnóstico hasta el 95%, pero la recomendación es hacerla en las primeras 2 semanas. Y aquí yo les presento una imagen de una niña que tiene una colitis ulcerativa, y a través de la videocápsula endoscópica localizamos lesiones en íleon terminal, más de 3 úlceras de tipo aftoide. Era una niña que tenía una evolución muy tórpida, con dolor abdominal presente, pérdida de peso, a pesar del tratamiento inmunosupresor, y eso derivó en un cambio en el tratamiento médico. Y aquí una nena de 4 años que igual al servicio de gastroenterología, vean ustedes, con la cápsula endoscópica encontramos lesiones circulares de tipo diafragma que generaban una dificultad al paso de la cápsula, como aparente estenosis en yeyuno distal, y esta niña tuvo un estudio incompleto. Realmente la batería se acabó antes de llegar al ileón. Finalmente sí la terminó por evacuar en 48 horas, pero una niña que llegó por sangrado tubo digestivo oscuro, con una probabilidad de diagnóstico de enfermedad de Crohn. Encontramos estas lesiones, realmente estenosis, con úlceras en los bordes, e inició tratamiento, de tal suerte que era una niña que tenía una endoscopia alta y baja, que no habían sido diagnósticas, y una enteroresonancia que no había determinado obviamente los sitios de estenosis, y al hacer la cápsula eso nos ayuda mucho en el diagnóstico. Hay otras indicaciones para la cápsula: síndromes de poliposis, donde tienen mayor alcance diagnóstico, sobre todo para enfermedades de Peutz-Jeghers, y hay otros tipos. Recuerden que la cápsula tiene algunas desventajas, principalmente el hecho que no podemos controlar la visión hacia dónde se ve, y no es posible tomar biopsias. Puede presentar retención de la cápsula hasta en 1.4%, y recuerden que la definición es que no la evacúe durante 14 días, que es algo muy importante. La cápsula, la ventaja más importante es que puede darnos un diagnóstico de la patología hasta en 90% de los casos, y puede ser parte de un manejo terapéutico en un 50 a 60% de los casos, sobre todo con la enfermedad de Crohn. Cuando hablamos de la videoenteroscopía asistida con balón, hay que recordar que es una herramienta que permite hacer tratamiento y también la visualización de todo el intestino delgado, de yeyuno hasta ileón. Hay rutas, obviamente, para poderlo hacer, ya sea por vía oral o anal, y un estudio completo se considera cuando obviamente logramos alcanzar el ileón. También requiere una preparación del paciente, el ayuno, comentar el procedimiento. Este sí requiere anestesia y una preparación colónica convencional. La ruta de inserción es muy importante. No hay recomendaciones para hacer ambos abordajes, tanto oral como rectal, en el mismo momento. Nosotros podemos apoyarnos en una videocápsula endoscópica, de hecho es una recomendación, o un estudio de resonancia magnética para identificar lesiones, si están proximales o distales, obviamente, en el yeyuno o más cercanas al ileón, para poder programar nuestra vía, si es anterógrada o retrógrada, y por la videocápsula endoscópica. Si las lesiones se encuentran en los primeros 60% del estudio, la selección es anterógrada, y si está en la parte final será retrógrada. Existen diferentes tipos de videoenteroscopios. Está el videoenteroscopio de doble balón y el de balón único, que es el que ocupamos frecuentemente, o sea, el que tenemos aquí en el Instituto Nacional de Pediatría.
Ambos tienen una técnica muy similar para poderla realizar. El videoenteroscopio con doble balón se ha asociado con una mejor técnica de inserción, más profunda. Tiene un balón que está en la punta del enteroscopio y otro balón que está sobre el sobretubo, que mide 145 centímetros, y a través de una técnica de inflado y desinflado, de empuje y de retiro, es como uno va avanzando, obviamente, estas dos técnicas de balón, plegando el intestino delgado y aspirando adecuadamente para alcanzar la máxima inserción de profundidad. Cuando hablamos del balón único, este fue obviamente lanzado en el 2007, el del doble balón en el 2001 es por la empresa Olympus, y obviamente también es un enteroscopio de 200 centímetros con un diámetro externo de 0.2, que tiene un sobretubo con un diámetro externo de 13.2 milímetros, igual que el del doble balón. La diferencia es que aquí no hay un balón pegado al enteroscopio, y eso limita en algunos estudios. Ha escrito la inserción o el alcance en la profundidad. Sin embargo, el alcance diagnóstico es similar porque las mayor número de lesiones se encuentran muy proximal en el intestino delgado, en yeyuno proximal, cerca al distal, entonces no limita obviamente su utilidad, y es una técnica muy similar de empuje, de retiro, utilizando técnicas de insuflación y desinflar el balón. El equipo de Olympus tiene un sistema de control de presión, obviamente se ajusta a una presión de 5.4 kilopascales, el de doble balón a 5.6 kilopascales, pero eso permite no tener una mayor presión. Y aquí vemos que la profundidad de la inserción entre el equipo del balón, doble balón y el balón único son muy similares en cuanto al alcance que se tiene, y por lo tanto no limita su posibilidad o su alcance diagnóstico. Es muy importante para poder nosotros saber hasta dónde llegamos. Se puede utilizar la técnica de tatuaje, algunos ocupan el hemoclip, para poder guiar al cirujano si es necesario hacer alguna intervención quirúrgica. En la enteroscopía doble balón, generalmente la principal indicación es terapéutica para el sangrado de tubo digestivo, o cuando no se puede ocupar la videocápsula, obviamente la enteroscopía en un sangrado presente para poder tener visión y tratamiento al mismo tiempo. Pero ven ustedes cómo la dilatación, la extracción de cuerpos extraños, la hemostasia, resección de pólipos, ya sea por resección endoscópica de mucosa o disección endoscópica, son las principales herramientas. Se puede obviamente hacer previo una enteroresonancia, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, para valorar la anatomía y planear obviamente el abordaje, como yo lo comenté, si tiene lesiones proximales o distales. Y vemos en un paciente que tuvimos aquí de 17 años con un probable diagnóstico de enfermedad de Crohn, que tenía lesiones colónicas, pero también una inmunodeficiencia primaria asociada. Vemos cómo el yeyuno es una zona de alta lesión con presencia de exudado fibrinoide y úlceras con esfacelamiento de la mucosa. Obviamente las lesiones yeyunales son más frecuentes cuando tenemos una ileocolonoscopía que sea concluyente, como el caso que fue de este paciente, pero la enteroscopía permite hacer la toma de biopsias y con eso corroborar el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Recuerden que tiene un abordaje terapéutico, pero también diagnóstico muy importante, tal suerte que también permite establecer el diagnóstico, cambios en el manejo y el tratamiento. Las complicaciones han asociado sobre todo la presencia de pancreatitis en menos del 1% de los casos cuando el balón se apoya sobre la ampolla de váter, pero en total las complicaciones son más frecuentes cuando hacemos un procedimiento terapéutico, como en cualquier procedimiento de endoscopía. Para concluir, la cápsula y la videoenteroscopía, recuerden que no son excluyentes, son complementarias y son una importante herramienta de diagnóstico y terapéutico en nuestros pacientes. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Agradezco al comité la nueva invitación para abordar este tema titulado Abordaje diagnóstico de la vía biliar en pediatría. No tengo conflicto de intereses para el desarrollo de este tema. Los objetivos que vamos a desarrollar son los siguientes: una breve introducción, lo que es la colangiorresonancia, ultrasonido endoscópico, casos clínicos y finalmente conclusiones. Debemos de saber que las enfermedades pancreatobiliares no son infrecuentes en los pacientes pediátricos. Generalmente se asocian con una alta morbilidad y mortalidad. Y sobre todo esto si no se diagnostican de una manera adecuada y rápida. Existen técnicas de imagen no invasivas cuyo principal objetivo es identificar las anomalías clínicamente significativas, y esto nos va a ayudar a diferenciar o a seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar o no de una CEPRE. ¿Cuáles son estas técnicas? Ultrasonido, ecografía, se sugiere que es la primera modalidad de imagen cuando se sospecha una anomalía pancreatobiliar en niños. ¿Por qué? Porque es altamente disponible, no es invasiva y no existe radiación. La segunda opción es la tomografía helicoidal. Es un estudio muy sensible y específico para el diagnóstico de muchas afecciones abdominales en niños. ¿Qué hay con la CEPRE? La CEPRE generalmente, como lo comenté al inicio, se debe de utilizar únicamente cuando los pacientes tengamos un objetivo terapéutico. Tenemos que tener en consideración lo siguiente, que es una técnica invasiva. Generalmente requiere analgesia y radiación. En los lactantes y en los recién nacidos no es posible hacerlo con el endoscopio convencional o el duodenoscopio. La disponibilidad para pacientes pediátricos generalmente está limitada a hospitales de tercer nivel, y como es una técnica invasiva, tiene complicaciones. En cuanto a la colangiorresonancia magnética, es una técnica innovadora que nos va a ayudar a evaluar el árbol biliar y el conducto pancreático. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es un estudio no invasivo, no requiere material de contraste, no se utiliza radiación y puede ser un estudio ambulatorio. Lo actual es que se esté reemplazando actualmente a la CEPRE o a la colangiografía percutánea como una evaluación inicial para las enfermedades pancreatobiliares en pacientes pediátricos. Existe en los últimos años avances tecnológicos gigantes en este estudio. Ha evolucionado mucho durante las 2 últimas décadas lo que es la técnica de adquisición y el postprocesamiento con los mejores softwares para este estudio. Nos va a ayudar con lo que es la visualización directa del parénquima hepático, pancreático y de las estructuras circundantes. Tenemos en cuenta que es una técnica de retención y activación de la respiración, concentración en pacientes pequeños para reducir el movimiento, y pueden utilizarse una gran variedad de medios de contraste orales para aumentar la sensibilidad, como por ejemplo los jugos. Se sugiere o se aconseja el jugo de piña, de acai o de arándano, porque estos son ricos en manganeso y esto nos va a ayudar a oscurecer lo que es la luz intestinal y a que se tenga una mejor claridad de lo que es la unión pancreatobiliar. Por vía intravenosa se pueden utilizar quelatos de gadolinio o secretina. Estos cada uno tiene sus indicaciones. Por ejemplo, el gadolinio nos va a ayudar a diferenciar lo que son las masas pancreáticas, pancreatitis necrosante, abscesos y complicaciones posoperatorias. La secretina nos va a ayudar a mejorar la visualización, lo que es la unión pancreatobiliar. Tenemos que tener en cuenta que se requiere una evaluación metódica del tamaño del conducto biliar y pancreático para lograr un diagnóstico correcto. En estas tablas observamos el diámetro del conducto colédoco y del conducto pancreático de acuerdo a un estudio de resonancia magnética, y observamos las percentilas desde la 5 hasta la 95. Entonces es importante para nosotros que somos pediatras y tenemos diferentes grupos etarios conocer estas percentilas para nosotros lograr determinar si efectivamente hay un aumento del conducto colédoco o del conducto pancreático y definir el tratamiento adecuado. ¿Qué hay con la colangiorresonancia contra la CEPRE? Lo que se detalló en este estudio del 2019 es que la colangiorresonancia tiene una sensibilidad del 77 al 81% y un valor predictivo positivo del 81%.
Esto cambia un poquito en relación a si la indicación del estudio es biliar o vemos una sensibilidad del 76 al 91%, y si la indicación es pancreática es un poquito menor del 73.5%. ¿Cuáles son las indicaciones de la colangioresonancia? Pancreatitis aguda. Esto nos va a ayudar a determinar si existe obstrucción a nivel del colédoco o si existe una variante del conducto pancreático u otras anomalías congénitas. Pancreatitis crónica nos va a detallar lo que es la morfología de la glándula en anomalías congénitas, por ejemplo en páncreas divisum o una unión pancreatobiliar anómala. Si existiera antecedente de trauma pancreático, hay que conocer si existe o no lesión de lo que es el conducto y algunas neoplasias pancreáticas. A nivel biliar, las principales indicaciones de la colangioresonancia son la fibrosis hepática congénita, el quiste de colédoco, el síndrome de Alagille, colangitis esclerosante primaria, neoplasias, coledocolitiasis y estenosis biliares, ya sea idiopáticas o posquirúrgicas. ¿Qué hay con el ultrasonido endoscópico? El ultrasonido endoscópico es un procedimiento que combina la endoscopía convencional con la endoscopía. Existen dos tipos de ecoendoscopios. El radial, que generalmente es diagnóstico, como lo vemos en las figuras del lado derecho, este ultrasonido realiza una exploración con cortes de 360 grados. Y hay un ultrasonido lineal o sectorial. Generalmente esto lo utilizamos para diagnósticos y terapéutica. Nos da un ángulo de 180 grados y nos va a ayudar a lo que es a realizar una punción con aguja fina. ¿Cuáles son las consideraciones técnicas del ultrasonido endoscópico? Generalmente son seguros utilizarlo en niños mayores de 3 años o en pacientes mayores de 15 kilogramos de peso. Generalmente en niños menores de 3 años se pueden utilizar lo que son minisondas o ultrasonido endobronquial. En niños menores de 6 años debemos de tener cuidado, ya que debe de tenerse la consideración especial a nivel duodenal para no producir una perforación. ¿Qué es lo que requerimos para poder realizar este estudio? Una sala de fluoroscopía, sedación profunda o generalmente anestesia general, profilaxis antimicrobiana si vamos a realizar un procedimiento terapéutico, y en caso de requerir la biopsia se pueden realizar 2 o 4 pases o aspiración por medio de la aguja, y se requieren agujas de calibre de 19 o de 20 gauges. ¿Cuáles son las indicaciones en pacientes pediátricos? Vemos que generalmente las indicaciones son diagnósticas en hasta el 79% de todos los estudios, en comparación con las terapéuticas. Vamos a desglosar adelante un poquito más detalladamente cuáles son las principales indicaciones. Aquí están: sospecha de coledocolitiasis o microlitiasis, sospecha de estenosis biliar, ictericia obstructiva de causa desconocida, tumores a nivel de la vía biliar, ampuloma, lesiones quísticas del páncreas, pancreatitis, ya sea aguda, recurrente o crónica, quistes de duplicación, bloqueo de plexo celíaco para pacientes con dolor abdominal crónico intratable, necrosectomía pancreática o si es que existía lesión del conducto pancreático. Vamos a detallar algunas de las principales indicaciones, como es la pancreatitis aguda recurrente, que es la indicación más común de ultrasonido endoscópico en pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? ¿Qué es lo que debemos de evaluar? Si es que ya existiera de inicio para un paciente de primera vez en nuestro servicio, que es un paciente que esté debutando, y debemos de descartar que exista la posibilidad de microlitiasis, que este paciente ya tenga datos de cronicidad a nivel de la glándula, pues pudiera ser o considerar una pancreatitis autoinmune, y sobre todo las causas anatómicas como un páncreas divisum. A nivel de pancreatitis crónica, existen criterios de ultrasonografía para definir esta patología. Se dividen en ductales y en parenquimatosos. A nivel de los ductales tenemos que observar si existe dilatación del conducto pancreático. Aquí recuerden las percentilas que les mencioné, cada para el grupo etario,
y definir si el conducto pancreático está tortuoso. Existen focos ecogénicos intraductales, hay ramas ectásicas dentro del conducto. A nivel de los criterios parenquimatosos, debemos de definir si el patrón es no homogéneo, si existen focos de ecogenicidad reducida o aumentadas, si existen tabiques interlobulillares, la existencia o no de margen de la glándula externa y si hay cavidades grandes, mayores de 5 milímetros. Con la pancreatitis autoinmune nos va a ayudar a proporcionar lo que es la biopsia para realizar un diagnóstico de certeza. Existe un rendimiento diagnóstico alrededor del 86%. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Como lo mostramos en la figura, un páncreas agrandado de forma difusa, lobulado, con un espectro hipoecoico y con focos ecogénicos gruesos. Otra de las principales causas para solicitar ultrasonido endoscópico en pacientes pediátricos es la litiasis o la microlitiasis. ¿Qué es la microlitiasis? Son cálculos biliares menores de 3 milímetros de tamaño. Tiene una certeza diagnóstica, una precisión de más del 95%, y hay que tomar en cuenta que esta microlitiasis puede estar implicada como causa de pancreatitis idiopática y que los niños con ultrasonido endoscópico que no muestren evidencia de microlitiasis les vamos a evitar la posibilidad de que se realice una CEPRE o una colecistectomía innecesaria. En cuanto a las anomalías congénitas, existen anomalías del sistema pancreatobiliar, que son la segunda causa más común de pancreatitis, se refiere hasta el 15% de los casos. Se debe de evaluar lo que es cuando sospechamos un quiste de colédoco. A nivel de la unión pancreática anómala, el ultrasonido endoscópico va a demostrar ser específico y sensible para su detección. Y a nivel de páncreas divisum existe una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. A nivel de drenaje de pseudoquiste pancreático, el ultrasonido nos va a ayudar a identificar lo que es un sitio de punción adecuado, ya sea a nivel gástrico o duodenal, y también nos va a ayudar con el Doppler a identificar los vasos sanguíneos. Esto nos va a permitir optimizar el sitio de punción para lo que es el drenaje y ver dónde debemos de colocar las prótesis. Ictericia obstructiva, el ultrasonido endoscópico nos va a ayudar a determinar o no si existe presencia de estenosis biliar. Estenosis biliares existen diversas, como las posquirúrgicas, en dado caso que el paciente se haya sometido a un trasplante hepático o una derivación biliodigestiva, o que haya una compresión extrínseca a nivel de la vía biliar, como por ejemplo los tumores pancreáticos, ganglios, en pacientes con linfomas o leucemias, pancreatitis fibrosante idiopática, y las colangiopatías, ya sea de origen infeccioso, colangiopatía portal o idiopática. Y podemos realizar un drenaje endoscópico con ayuda de la CEPRE. Lo vamos a ver más adelante, un caso clínico. En nivel de masas pancreáticas, es importante tomar en cuenta que el ultrasonido endoscópico nos va a ayudar a determinar y a toma de biopsias de tejido. Entonces, generalmente la muestra se va a obtener satisfactoriamente en más del 98% de los casos y nos va a ayudar a hacer un diagnóstico en el 87%. Se refiere que el ultrasonido endoscópico es superior, ampliamente superior a lo que es la ecografía convencional, incluso a la tomografía, para delimitar o diagnosticar una masa pancreática menor de 2 centímetros. También podemos echar mano de ultrasonido endoscópico después de un resultado inicial de una tomografía o una colangioresonancia para estadificar a nuestros pacientes y decidir la mejor técnica para la biopsia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de masas peripancreáticas o pancreáticas? La necrosis, el tumor pseudopapilar, tumor neuroendocrino y linfomas. En cuanto a la certeza diagnóstica de ultrasonido endoscópico, como ya lo habíamos comentado, más del 60% de las CEPRES realizadas en niños son de naturaleza diagnóstica. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar actualmente. Lo ideal es que si queremos y tengamos el recurso, iniciar con un ultrasonido endoscópico y reservar la CEPRE para un procedimiento terapéutico. Sabemos que el ultrasonido endoscópico en pacientes pediátricos tiene una precisión
mayor del 95% de los pacientes en coledocolitiasis y pancreatitis crónica y para evaluación de la pancreatitis idiopática. Tiene un impacto significativo mayor del 90% en niños con patología biliopancreática. ¿Y esto para qué? Como lo habíamos también referido anteriormente, para evitar la necesidad de una CEPRE o de una cirugía innecesaria. ¿Qué hay en la literatura mundial acerca del ultrasonido endoscópico? Está esta tabla donde se desglosan todos los estudios hasta el 2019, donde logramos observar la edad promedio de realización para ultrasonido endoscópico a nivel mundial es de medio año a 18 años, y vemos que la indicación principal es patología pancreatobiliar. Vemos cómo hay contraste. En realidad el porcentaje, solo del 100% de estos estudios, solo el 13% son para realizar aspiración con aguja fina. Y existen también otras indicaciones de ultrasonido endoscópico en patología pediátrica a nivel de rectal, gástrico, esofágico y duodeno. Entonces, esto debemos de observar cómo a nivel mundial existe pocos pacientes y existen pocos lugares donde se haga este estudio. En cuanto a las complicaciones del ultrasonido endoscópico, no está exenta de ellas. Puede haber perforación, hemorragia intraluminales y estas son inherentes al procedimiento. Los que se relacionan con la punción puede desarrollarse pancreatitis, menos del 2%, hemorragia, en dado caso de que haya un quiste pancreático, bacteremia, infección postpunción. Puede haber complicaciones aisladas como peritoneo, implantes neoplásicos y cambios o complicaciones secundarias a la neurolisis del plexo celíaco, también relacionadas con anestesia como broncoespasmo e hipoxia. Vamos a ver rápidamente un caso clínico. Es una paciente de 16 años que desarrolló un pseudoquiste pancreático después de una pancreatitis aguda. Acudió con nosotros con obstrucción del conducto gástrico, es decir, con distensión y vómitos, dolor abdominal. Aquí estamos viendo el ultrasonido endoscópico. Se identifica una lesión extensa, más de 17 centímetros de diámetro. Se está haciendo lo que es la punción aquí con la aguja fina de 19 gauges. Observen cómo se pasa la guía. Y se va a crear el trayecto con lo que es la aguja cuchillo y se hace dilatación de esta vía para posteriormente colocar las prótesis. Veamos la visión fluoroscópica. Ahí está colocada la guía y está el dilatador para la creación del conducto. Se coloca la prótesis plástica doble cola de cochino de 10 French por 10 centímetros de longitud. Vemos la visión endoscópica a nivel inferior izquierdo, cómo se está colocando la prótesis. Ahí está a nivel del fondo. Aquí está la visión fluoroscópica, ya está colocada la primera prótesis, y como es una lesión muy, muy grande, muy probablemente con una prótesis no fuera suficiente. Es por eso que se decidió colocación de una segunda prótesis. Vemos cómo aquí hay que dilatar con un balón CRE. Ahí está la visión fluoroscópica. Y nuevamente se coloca la prótesis plástica de 10 French por 10 centímetros. Ahí está la visión fluoroscópica. Las dos están colocadas adecuadamente. Y vemos cómo hay drenaje exitoso con salida de líquido citrino a nivel gástrico. Vamos a ver el segundo caso clínico. Es un paciente de 10 años, antecedentes de importancia. Fue operado de pancreatectomía por un insulinoma en diciembre del 2019 y en enero del 2020 requirió drenaje de un pseudoquiste pancreático y aparentemente le hicieron una cistogastroanastomosis. En cuanto al padecimiento actual, debutó con nosotros con dolor abdominal, fiebre, vómito, ictericia, con dolor localizado en hipocondrio derecho, 5 de 10. En cuanto a los laboratorios, presentaba leucocitosis, colestasis, elevación de GGT y reactantes de fase aguda. Con la angioresonancia observamos dilatación de la vía biliar extrahepática con estenosis en tercio distal de colédoco. Y en su Hospital General de Zona se le intentó realizar una CEPRE, la cual no fue exitosa, en la que no fue posible canular de forma convencional, incluso utilizaron precorte
y no se logró. Nosotros sospechamos en este paciente una colangitis y de una estenosis distal de la vía biliar. Aquí estamos revisando con el ultrasonido, vean el ultrasonido, esa es la papila nativa, ya con los cambios después del precorte, y exactamente en la tercera porción duodenal, observen, vemos este material de sutura. Entonces, con el ultrasonido endoscópico empezamos a identificar la anatomía, observamos la vesícula biliar, observamos el colédoco que estaba dilatado, aproximadamente 7 milímetros, estamos utilizando el Doppler. Aquí, después de la anatomía, lo que vamos a hacer es realizar una colangiografía directamente a nivel de la vesícula biliar. Ahí estamos insertando la aguja. Vamos a poner y vamos a inyectar medio de contraste y vean cómo se pinta la vesícula biliar y de forma retrógrada el colédoco y la vía biliar intrahepática. Con esto nos dio y nos orientó a que existía un drenaje anómalo. Entonces aquí, en ese sitio donde estaban las suturas inicialmente, es donde nosotros con gran dificultad se logró canular la vía biliar extrahepática, y después realizamos dilataciones progresivas con Sogendra. Vean cómo incluso hubo un poquito de drenaje de detritus y de material de fibrina. Esta estenosis nos costó mucho trabajo dilatarla. Vean cómo cuesta trabajo introducir el dilatador, y aquí ya cuando lo retiramos hay drenaje espontáneo de bilis. Posteriormente lo que vamos a hacer es colocar una prótesis metálica autoexpandible, para que el paciente se le rehabilite adecuadamente lo que es esa estenosis. Aquí estamos viendo cómo se deja la prótesis y su control fluoroscópico con adecuada colocación. Finalmente vamos a concluir nuestra charla con estas aseveraciones. Las enfermedades pancreatobiliares no son infrecuentes en los niños y pueden asociarse con una alta morbimortalidad si no se diagnostican de manera adecuada y rápida. El objetivo principal de las imágenes no invasivas es identificar anomalías clínicamente significativas y diferenciar a los pacientes que se van a beneficiar de una CEPRE. La colangioresonancia actualmente se sugiere que reemplace cada vez más a la CEPRE o a la colangiografía percutánea en evaluación clínica inicial de enfermedades pancreatobiliares. Y como lo comentamos anteriormente, la colangioresonancia no es invasiva, no requiere material de contraste intravenoso, no requiere radiación y se puede realizar de forma ambulatoria. Existe falta de conocimiento de las capacidades diagnósticas y terapéuticas del ultrasonido endoscópico en niños, y el ultrasonido endoscópico en niños puede ser complementario a la colangioresonancia y a la tomografía en comparación con la CEPRE, que es una modalidad más segura y con riesgo mínimo. Lo que se sugiere con esta charla es que se lleven a cabo enfoques combinados de ultrasonido y CEPRE, como lo vimos y lo observamos en el caso clínico anterior. Esto va a beneficiar al paciente y debe de considerarse a tratar enfermedades pediátricas biliares complejas. Y los ecoendoscopios convencionales se pueden utilizar de forma segura en niños mayores de 3 años o mayores de 15 kilogramos de peso corporal. Se deben considerar indicaciones terapéuticas de ultrasonido endoscópico en niños como lo son el drenaje transluminal de colecciones y de conductos biliares. Les agradezco mucho por su atención. Agradezco al comité la invitación al congreso y les dejo mi contacto por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.
Quiero agradecer a los organizadores esta invitación a hablarles acerca de las ingestiones cáusticas en niños. Soy Diana Lerner, profesora asociada de gastroenterología pediátrica en el Colegio Médico de Wisconsin, en Children's, Wisconsin. Soy la presidente del Comité de Endoscopía y Procedimientos de NASPGHAN. Las lesiones cáusticas siguen siendo un problema muy importante en todo el mundo. Hay más de 1 millón de llamadas a centros de toxicología cada año en Estados Unidos por niños afectados y niños menores de 6 años de edad. Hay 1,000 hospitalizaciones al año por esta razón y la incidencia es más elevada en contextos de bajos recursos. El grupo de mayor riesgo es el de los varones de 2 a 4 años de edad que crecen en familias con una educación parental menor, con familias numerosas y de un estatus socioeconómico bajo. La mayoría de estas ingestiones de los niños son accidentales. El 80% de los niños estaban intentando beber agua de sustancias que se almacenaron en envases normales. Este es un niño que tragó lejía. Es un niño de 3 años que se presentó con disfagia y disminución de la ingesta. Pueden ver 2 estenosis críticas aquí, una en la parte media del esófago entre los 2 bolos y la otra en la parte inferior donde está el contraste, donde el contraste ya no puede pasar. El factor más importante para el pronóstico de los resultados de una lesión cáustica es conocer el pH de la sustancia que se ingirió. Las sustancias alcalinas con pH de 11.5 o mayor, como las que vemos en la parte superior, ocasionan necrosis licuefactiva. Esto lleva a alteración de las proteínas y las grasas en la superficie de la mucosa, ocasionan mayor viscosidad y un tiempo de contacto más prolongado con el tejido. Sustancias como el amonaquio ocasionan neumonitis química por los vapores inhalados. Y recientemente con las cápsulas de detergente, estas ocasionan hasta el 13% de las hospitalizaciones de los niños que las ingieren. No es raro que ocasionen vómito, irritación ocular, tos y ahogamiento por la ingestión. Y rara vez hay convulsiones, edema pulmonar y paro respiratorio. Las lesiones leves son, por ejemplo, por peróxido de hidrógeno a menos del 10% de concentración, el cloro a concentración de menos del 5% y analizadores para el cabello sin lejía. Con ingestión ácida con pH menor de 2 hay necrosis por coagulación que ocasiona formación de escaras porque el tránsito a través del esófago es más rápido. Esto limita la penetración a la mucosa, pero generalmente los niños tienen un mayor volumen de ingestión de estas sustancias ácidas porque les saben mejor y tienen mayor probabilidad de ocasionar lesiones en vías aéreas altas y estómago y complicaciones tardías cuando se cae la escara. Este es un paciente con obstrucción de la salida gástrica. En la parte superior vemos las salidas gástricas normales que apuntan las flechas y vemos un estudio de tubo digestivo alto que muestra la propagación del contraste. Abajo vemos la apertura pilórica que está totalmente obliterada y ya no se propaga el contraste, por lo que vemos una obstrucción completa de la salida gástrica. Después de la lesión hay que hacer la valoración del ABC, hay que conocer la historia clínica, el tipo de ingestión, el volumen y a la hora a la que ocurrió. Los síntomas son en vías aéreas, incluyen estridor, ronquera, dificultad respiratoria o síntomas anafilácticos. Hasta el 6% de los pacientes tienen alguna complicación de vía aérea. Esta cifra puede ser 40% en ingestiones severas y el 10% de los niños requerirán intubación. Puede haber lesiones menores como lesiones orales o vómito, puede haber lesiones mayores como disfagia y hematemesis. Hay que saber que los síntomas o la falta de síntomas no siempre son confiables. La sensibilidad es del 75% y especificidad del 68 al 73%. Por lo tanto, la falta de los síntomas no significa que el niño no tenga daño esofágico. Con la ingestión severa es posible tener algunas anormalidades químicas sistémicas como hipocalcemia, hiponatremia, hipocalemia, acidosis. De hecho, cuando hay una proteína C reactiva alta, acidosia, enzimas hepáticas anormales y plaquetas bajas, es posible que haya necrosis transmural. Este es un algoritmo publicado en 2020 que les voy a explicar. Si se sabe o se sospecha de la ingestión de una sustancia cáustica, es necesario tener todo lo siguiente. Si el niño está asintomático, la ingestión es de naturaleza incierta o bien la ingestión es de bajo riesgo,
por ejemplo, el cloro doméstico, y no hay síntomas ni quemaduras orales, se puede ofrecer al niño líquidos claros y se le observa durante varias horas. Si el niño se mantiene asintomático, se le puede dar de alta. Se pide una serie de tubo digestivo alto en caso de tener disfalgia. Si el niño tiene alguno de los siguientes, por ejemplo, algún síntoma, saben que la sustancia ingerida fue de alto riesgo o bien hay quemaduras orales, entonces hay que proceder a endoscopía en las siguientes 24 horas. La endoscopía de una lesión cáustica nos permite saber el pronóstico de daño adicional. Utilizamos el sistema de calificación de Sargan. El grado 0 es mucosa normal, grado 1 eritema y edema leve, 2A vemos erosiones superficiales no circunferenciales con friabilidad y una superficie de la mucosa blanca y pálida. El grado 2B vemos úlceras circunferenciales profundas y con un color un poquito más oscuro, con ulceración más profunda. En el grado 3A vemos áreas dispersas de ulceración y necrosis. 3B es una necrosis extensa y grado 4 es una perforación. Una vez que se ha hecho la endoscopía, si se ve una quemadura grado 1 o una endoscopía normal, se puede dar alimentos según se toleren. Hay que considerar un bloqueador del ácido como inhibidor de la bomba de protones durante una semana si el niño está asintomático y hacer un estudio de tubo digestivo alto en 2 o 3 semanas si el paciente desarrolla disfagia o lesiones grado 2A. Si hay una quemadura grado 2B o 3, hay que colocar una sonda nasogástrica durante la endoscopía para facilitar la alimentación enteral. Para las quemaduras 2B hay que considerar corticosteroides durante 3 días y hay que ofrecer antibióticos, inhibidor de la bomba de protones. Esta es una guía muy útil de Las Pagan publicada el último año. Está de acuerdo con el algoritmo que acabo de explicarles. Otro factor pronóstico muy interesante que se comenta en el trabajo de Chirica y colaboradores, utilizó este sistema de calificación. Grado 1 significa un esófago y estómago normales. Grado 2 podemos ver edema de pared y tejidos blandos en el estómago y con exceso de captación. Grado 3 es necrosis transmural y vemos que ya no hay realce de la pared ausente. Si no tienen acceso a un procedimiento endoscópico en las primeras 12 a 24 horas, podría obtenerse una tomografía de tórax para poder pronosticar el riesgo de daño. También podría haber la probabilidad de predecir que si hay necrosis transmural, el niño podría responder menos a la dilatación. Después de la endoscopía hay que ofrecer IVPs durante 7 días. Antibióticos generalmente se recomiendan para lesión grado 2B o 3, como una cefalosporina de tercera generación, desde luego que si hay perforación esofágica también. Y como se mencionó previamente, los corticosteroides para lesiones grado 2B disminuyen la inflamación e inhiben la formación de tejido fibroso. La ESGE recomienda dosis altas de 1 gramo a 1 por 1.73 metros cuadrados IV por 3 días. Esto sigue siendo controvertido. Hay datos sobre sucralfato para prevenir las lesiones esofágicas asociadas con la ingestión de sustancias cáusticas. Es un complejo de hidróxido de aluminio y octosulfato de sacarosa. Se une a la mucosa ulcerada más que al tejido sano. Es un protector tisular, aumenta la síntesis de prostaglandinas, aumenta la producción de moco, estimula la angiogénesis, aumenta los factores de crecimiento epidérmico y mejora la regeneración de la mucosa. Este es un estudio muy interesante, aleatorizando 15 pacientes con lesión 2B o 3 a un tratamiento estándar más sucralfato o bien tratamiento estándar sin sucralfato. Hubo 8 pacientes en el grupo de tratamiento y 7 en el grupo sin tratamiento. En el grupo de tratamiento con sucralfato, solo un paciente tuvo una estenosis leve. En el grupo sin sucralfato, 6 de 7 pacientes tuvieron estenosis y 3 requirieron cirugía. Se utilizó una dosis muy alta de sucralfato con administración frecuente. Pueden ver la dosis en la parte inferior de la pantalla. Otra aplicación interesante del sucralfato es lo que vemos aquí. Tenemos un barrido con marcaje radiactivo del sucralfato. Se combinaron los resultados de este barrido con los de la endoscopía y se encontró que cuando hay una baja adhesión, como vemos en el cuadro A, esto significa que el esófago casi no se realza.
Aquí ninguno de los pacientes tuvo una lesión endoscópica mayor a 2A. En el grupo con mucha adhesión en el cuadro C, algunos pacientes tuvieron una lesión endoscópica de grado bajo. Los autores determinaron que los pacientes que tienen una baja adhesión del contraste como en A no es necesaria la endoscopía. Claro que esto debe corroborarse con más estudios. El mecanismo de protección podría ser la misma reacción de neutralización observada con la ingestión de pilas de botón. Aquí tenemos tejido porcino de esófago expuesto a estas 3 baterías de botón que fueron irrigados con solución salina, miel y carafato. Hubo mejoría en los grupos que recibieron miel y carafato, lo cual lleva a agregar a las guías el administrar miel en niños de más de 12 meses de edad, 10 mililitros por vía oral cada 10 minutos hasta 6 dosis. O si ya están en el hospital, se les puede dar sucralfato, 10 mililitros por vía oral cada 10 minutos hasta 3 dosis. Después de que se ha retirado la pila de botol, si se sospecha la perforación o no se sospecha perforación, se irriga el esofágico con 50 a 150 mililitros de ácido acético estéril al 0.25%. Se retira el líquido de acceso con la succión. Quiero que vean estas guías acerca de las pilas de botón para tener más información sobre esos protocolos. Desafortunadamente, las complicaciones de las lesiones cáusticas son muy comunes. En lesiones grado 2B, el 71% de los niños tendrán una lesión estenótica. Para lesiones 3A y B, casi el 100%. Los protocolos de tratamiento son los siguientes. Después de 12 a 24 horas se hace una endoscopía. Si los síntomas del niño la indican, después de 10 a 22 días hay que esperar formación de cicatriz. Después de 3 semanas hay que iniciar las dilataciones. Esto tiene que hacerse cada 1 a 2 semanas si se dilata el esófago o bien si hay obstrucción pilórica. El niño promedio requerirá 12 dilataciones cada semana o cada 2 semanas y la tasa de éxito endoscópica es del 76 al 100% y la tasa de complicaciones es muy baja del 1 al 4%. Podemos ver abajo diferentes modalidades de dilatación con un balón, con dilatadores. Podemos ver que es importante que no se utilicen dilataciones sin una guía, puesto que el esófago tiene una forma y tamaño irregular y puede haber mayor riesgo de perforación. Las técnicas sin uso de una guía tienen mayor riesgo de perforación. Aquí se evaluó el beneficio de un programa de dilatación programado o a demanda. El 51% son lesiones postcáusticas. En las dilataciones programadas, los pacientes alcanzaron remisión más rápidamente y con mayor probabilidad que en el programa a demanda. Los pacientes con dilataciones programadas terminaron teniendo más dilataciones, 15 contra 10. Las estenosis refractarias requieren tratamiento con esteroides, mitomicina C, terapia incisional, colocación de un stent o reemplazo del esófago. Sabemos que los esteroides inhiben la transcripción de genes de la proteína de matriz, reducen la síntesis de colágeno, fibrosis y cicatrización crónica, disminuye el número de dilataciones y el intervalo entre ellas. Hay diferentes modalidades de administración. Se puede inyectar directamente en el tejido cicatricial. Se usa 10 miligramos por miligramo o 40 miligramos por miligramo que se puede diluir. La inyección se puede dar por vía subcutánea o de la submucosa antes de la dilatación o después de dilatación en el área más afectada. Las inyecciones son de 0.1 a 0.2 mililitros y no se requiere una dosificación pediátrica estándar, no existe, pero la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Una revisión sistemática reciente recomienda 3 sesiones de inyecciones con esteroides para estenosis por lesiones cáusticas. Esto nos da un buen beneficio, implica un bajo riesgo general. Sin embargo, las guías de ESGE y ASPAGAN no las recomiendan. Las complicaciones potenciales de esteroides son supresión suprarrenal en niños pequeños con aplicaciones repetidas, esofagitis por cándida o perforación esofágica retrasada si el tejido esofágico es delgado. Otra modalidad para tratar la estenosis es mitomicina C, que es un antibiótico antitumoral. Disminuye la producción de fibroblastos y tejido cicatricial, altera los pares de bases de moléculas de ADN, induce apoptosis a dosis más altas y hay que tener cuidado con ello
porque es peligroso. Hay diferentes técnicas para aplicar mitomicina al área de interés. Hay que tratar de proteger el tejido no afectado de esta aplicación. Se puede ver, por ejemplo, estos protectores transparentes que vemos en la parte superior, o se puede gotear directamente en la mucosa con compresas, con aguja de escleroterapia. Se puede utilizar balones liberadores del fármaco, esponjas o bien terapia con inyección intralesional directa. Aquí podemos ver el esófago después de la dilatación con un buen efecto. Podemos ver cómo se va a tomar esta gasa embebida en mitomicina C. Se introduce de esta manera para colocarlo de manera segura. Se lleva al esófago proximal. Después se coloca la gasa en el área de interés y se mantiene ahí de 30 segundos a 2 minutos. Después se retira la gasa y podemos ver que la mitomicina permaneció allí. Tenemos aquí datos sobre mitomicina en general. Esta es una casuística que muestra una tasa de resolución total en los niños del 79%. Esto es para todos los niños. Hay el riesgo hipotético de patología maligna secundaria. Hay una casuística en la que hubo metaplasia en el sitio de la estenosis en 2 de 6 pacientes adultos. Aquí podemos ver un defecto en repisa y la terapia incisional endoscópica se ha utilizado cada vez más recientemente para el tratamiento de los defectos en repisa en estos pacientes por lesiones cáusticas. Aquí podemos ver el cuchillo IT que se utiliza para incidir el área donde está la lesión en las múltiples partes de la lesión para abrir el diámetro luminal. Del lado derecho podemos ver otro tipo de cuchillo o aguja. Los hay de muchos tipos en el mercado. Todos ellos requieren tener la configuración correcta de la unidad electroquirúrgica. Si no están familiarizados con ellos, hay que contactar al fabricante para que sepan cuál es la configuración correcta. Después de la terapia con cuchillo o aguja, se puede hacer una dilatación para asegurarse de que el área afectada haya sido la región más fibrótica que se abra a la dilatación, y se puede tener mayor probabilidad de mejoría. Esto es un poquito más riesgoso que la dilatación sola. Sin embargo, en un estudio, todas las complicaciones pudieron manejarse endoscópicamente. En este estudio, podemos ver que el defecto en repisa mejoró considerablemente. Los stents esofágicos se han usado durante mucho tiempo. No tenemos muchos datos para el manejo de estenosis benignas. Hay muchos tipos en el mercado. Su beneficio es que permite dilatar el esófago durante periodos prolongados y hay menor necesidad de dilataciones repetidas. Pueden haber stents totalmente cubiertos que pueden ser biliares, de vías aéreas, esofágicos. Tenemos stents esofágicos biodegradables para niños mayores. La tasa de éxito general es del 40 al 45%. Los stents biodegradables no nos dan mayor tasa de éxito que los totalmente cubiertos, y hay algunos stents personalizados hechos de silicón desarrollados en Italia. El tratamiento dura de 6 a 8 semanas, pero no más de 12 semanas para evitar que el tejido crezca al interior del stent. Este es un ejemplo del stent de silicón personalizado que se personaliza para cada paciente, se fija a la sonda nasogástrica, permite que pase el bolo alrededor del stent. La tasa de éxito reportada es del 39% después del primer stent y del 21% después del segundo. El valor de este stent es que requiere menor necesidad de ir al hospital para las dilataciones. Esta es una buena ventaja. Los stents, claro, tienen eventos adversos que no son insignificantes. Puede haber migración en el 25%. Puede crecer el tejido en los extremos proximal y distal del stent. Puede haber dolor, particularmente las primeras 24 a 48 horas. Puede requerir mayores intervenciones analgésicas. Generalmente mantenemos a los niños hospitalizados hasta que mejoran. También puede requerir el uso de ansiolíticos por la sensación de cuerpo extraño y
La sensación de cuerpo extraño es peor para los stents que están proximales en el esófago. En estos stents puede esperarse más reflujo, también hay riesgo de neumonía. Si el niño tiene alguna arteria subclavia aberrante o alguna otra porción aberrante de la aorta, entonces puede haber una fístula esofágica arterial, que es una complicación muy importante. Hay que valorar estas arterias antes de colocar el stent. Puede ser necesario retirar el stent prematuramente. Por estas razones y la baja tasa de éxitos, los stents son una modalidad limitada para el tratamiento de lesiones cáusticas. Este es el paciente que les presenté al inicio. En la primera endoscopia se veían 2 estenosis, una en el esófago proximal y otra 2 centímetros más abajo. Fue difícil colocar la guía. Hubo que hacer una dilatación. Primero en la primera estenosis, después en la segunda utilizamos un broncoscopio para soldar la primera estenosis. Podemos ver las flechas que muestran el área más irregular. Y a los 6 meses logramos manejar la estenosis en este paciente con Kenalog, mitomicina, un stent y una aplicación con el cuchillo aguja. Y este es el resultado. Aquí tenemos el esofagograma original que les mostré. Vean ustedes las 2 estenosis originales que vimos, donde no pasaba el contraste. Y aquí tenemos la imagen post-tratamiento. Vemos un esófago irregular, pero el contraste puede pasar y llegar al estómago. Y este niño ya no tiene disfagia y tampoco ha requerido la colocación de una sonda suplementaria. Desafortunadamente hay secuelas a largo plazo. Hay riesgo de carcinoma de células escamosas del 1 a 3%, es de 1000 a 3000 veces superior al de controles sanos. Hay que iniciar el tramizaje 15 a 20 años después de la ingestión, lo cual generalmente será a edad después de la pediátrica, y la vigilancia debe ser cada 1 a 3 años. Para la prevención es lo más importante. Hay que utilizar tapones de seguridad de los frascos, paquetes o empaquetamiento adecuado y tener gran publicidad acerca de los riesgos que implica almacenar las sustancias cáusticas en los envases que no les corresponden. Aquí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir si tienen alguna duda o quieren comentar algo conmigo. Agradezco de nuevo a los organizadores esta invitación.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sí le pediría de manera muy amable a las personas que vayan a hacer alguna pregunta que pasen aquí en el pasillo, en la área central, hay un micrófono para poder realizar dichas preguntas. Pido de la manera más atenta al doctor Francisco Cadena y al doctor David Espinosa si pueden pasar para poder empezar esta sesión. Hola, buen día. Me comentó la doctora de la traducción que no se va a poder conectar, entonces, pues por el momento Adelante. con esta línea de traducción. Muchísimas gracias. Nada más quería establecer que, por lo menos en el área de Querétaro y alrededores, hemos disminuido mucho las estenosis esofágicas por el ICO o por los procesos alcalinos y han aumentado por la utilización de limpiadores de albercas. Entonces es muy importante que cuando el paciente viva en la costa o tenga albercas, hay que avisarle a los padres porque realmente de cada 10, 9 son por limpiadores de alberca en esa zona. Gracias, nada más era establecer que no mencionó eso, pero en México ha cambiado mucho el álcali. Así es. Buenos días, Isaac Baltasar de Veracruz, Veracruz. Felicitarlos a los dos. Las dos pláticas fueron muy interesantes. En el tema del sangrado del tubo digestivo, la herramienta de la enteroscopía, la endoscopía de cápsula, es una necesidad actual. En Veracruz tenemos a Arturo Mejueiro y a Chema Remes que están haciendo cápsula y sí hemos tenido que mandarles niños, ¿sí? Porque ha habido sangrados medios y para que les hagan cápsula. Entonces yo creo que empezar a hacer más adiestramiento en nosotros, en los especialistas pediatras, para poder tener al alcance los estudios, es bueno. Ahí en el centro donde yo estoy a cargo del servicio de endoscopía, es una realidad que ya se podría empezar a hacer entrenamiento porque hay mucho paciente con sangrado de tubo digestivo y varios que requieren el hacer un estudio de endoscopía de cápsula o enteroscopía. Y en el caso del ultrasonido endoscópico también, doctor, felicitarlo. Yo tuve la mala experiencia de tener una perforación duodenal por una CEPRE, porque desafortunadamente, aunque tenemos el entrenamiento para hacer CEPRE, no tenemos tantos casos, entonces, y desafortunadamente a veces la colangioresonancia no es concluyente. ¿Y qué hacemos? Pues, aunque vayamos a hacer una diagnóstica para una alteración de la encrucijada pancreatobiliar, pues a veces tenemos que recurrir a la CEPRE, ¿no? Y en una ocasión tuvimos una perforación duodenal advertida, gracias a Dios. Nos dimos cuenta en el momento del estudio y como estábamos en una sala de quirófano, en ese momento le dimos vuelta al paciente y lo abrimos y estaba la endoprótesis exactamente señalando el sitio de la perforación. Entonces pudimos ahí hacer una reparación primaria con una derivación, con una colecistostomía y le fue muy bien al paciente. Pero sí, es una realidad también ya que podamos tener al alcance el ultrasonido endoscópico para evitar incluso las CEPRES, ¿no? Felicitarlos a los dos. Yo quería hacer un comentario Claro. a relación, Isaac, qué gusto verte. Yo también lo conozco de mucho tiempo al doctor. Y bueno, para la cápsula endoscópica que David también coloca, las videocápsulas, en niños es un tema, incluso la colocación, ocupar ya sea una asa de polipectomía o el tipo de catéter específico, ¿no? De Advanced Endoscopy que tienen. Es un tema porque aunque hay descripciones que dicen que es seguro, es fácil y te lo hacen ver como que no hay ningún problema, usar una asa de polipectomía te nubla el campo de visión. Y debes de tener experiencia en colocar las ciegas, ¿no? Y poder liberar la cápsula después del píloro, ¿no? Para evitar que se regrese, sobre todo si pensamos que puede haber un riesgo de que se quede ahí. Hay una publicación reciente, 2021, donde habla de que incluso el catéter ya no se recomienda tanto y es difícil. Aquí le hemos puesto incluso con el dedo pasándolo a través de la faringe y ya está dando la cápsula en el estómago. Utilizamos una asa, obviamente tomamos la videocápsula y la pasamos. Es muy importante tener esa paciencia y garantizar que esté ahí. Entonces, son ciertas tips, no sé si David quieres profundizar algo también de eso.
que usamos generalmente para la colocación. Como lo vimos en como sabemos en las ingestas de cuerpos extraños, los pacientes se pueden comer lo que sea, casi. Entonces, otro tip para la colocación de la cápsula endoscópica es entrenar al niño. Hay que darle dulces similares del tamaño de la cápsula y se los traga. Entonces, nosotros, entre menos cápsulas coloquemos por endoscopía, es mejor para nosotros. Hemos puesto en niños de 2 años incluso. Los niños, si habla uno con ellos, si los entrenas, si les dices que eso no le va a pasar nada, son muy cooperadores. Y ustedes han visto, se pueden tragar o ingerir monedas de 5, de 10, de 20. Entonces, una capsulita de 1 centímetro no es gran dificultad. Entonces, hay que ingeniárnoslas, ¿no? Es buen tip, sí, pero ojalá hubiera más entrenamiento de compañeros pediatras. Sí, eso es lo ideal. O sea, desafortunadamente esto ha quedado, está como rezagado o relegado a los adultos. Entonces, los que nos guiamos mucho de sus cursos de ellos, de sus adiestramientos. Entonces, lo ideal es que nosotros mismos estemos formando a endoscopistas pediatras para que esto florezca, ¿no? Y nos podamos comparar. O sea, ya vimos que la patología no es la misma, pero es muy similar y se requieren incluso ajustes a las técnicas convencionales de endoscopía de los adultos. Entonces, es muy importante eso. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Bueno, felicidades por los temas, porque son temas que los veíamos en el Congreso de Adultos, ¿no? Y teníamos que ir para allá a ver las pláticas. Yo les cuento que tengo 10 años haciendo CEPRA en Morelia y no la hago yo solita, la hago con gastros de adultos. Yo hice gastroenterología en adultos y a pesar de que hice el entrenamiento, yo les puedo decir que no tengo la experiencia para hacerlo, porque cuando sales, pues sí lo haces con mucha frecuencia, pero cuando te vas a un hospital pediátrico ves un paciente por año. Entonces, un año después, tú ya no tienes la agilidad para decir, ay, me voy a animar a hacerlo como cuando estaba con mis compañeros y los hacías todos los días. Entonces, realmente la habilidad la tienes con el de adultos y tienes que hacer amistades. Nosotros los gastropediatras tenemos que hacer amistades con los de adultos. ¿Por qué? Porque no, aunque te quedes solo y aunque en algún momento lo hayas tomado, por más que seas un hospital de concentración, de verdad yo les puedo decir, en este año tuvimos 4 casos, pero 4 casos para ahorita, para noviembre. Finalmente, ¿quién nos terminó haciendo? Pues nuestros compañeros de gastro y asistes, estás ahí. Entonces, es muy bueno en los hospitales donde pueden estar adultos con niños y ahí súper bien, pero los que estamos solitos en un hospital pediátrico, de verdad que finalmente creo que tenemos que tomar el teléfono. Hemos hecho ultrasonido endoscópico, pero hemos hecho porque estás ahí, pero no porque tú lo hagas porque no tienes la experiencia. Entonces yo creo que la amistad con los gastros de adultos es básica y tenemos que nosotros no mantenernos aislados en nuestras comunidades, sino estar cerca de ellos. Una pregunta, Pepe. ¿Cómo en los pacientes que tienen la retención de la cápsula endoscópica, dependiendo del sitio donde se retenga la cápsula, cómo lo manejas? ¿Cuál es tu abordaje en ese tipo de complicaciones? Bueno, aquí importa mucho el diagnóstico de base del paciente. Por ejemplo, si hablamos de un niño con enfermedad de Crohn, que tenga una estenosis de intestino delgado, el tratamiento de la enfermedad con una recurrencia a esteroides o biológicos puede mejorar la evolución y permitir el paso de la cápsula endoscópica. Entonces, siempre se recomienda un manejo conservador y médico para ese grupo de pacientes. Si hablamos de un pacientito con gastroparesia, tuvimos un caso de una niña con Petersjeghers, que le pusimos la cápsula y te comentaba, ¿no? A veces es el estudio que se antoja y no sabíamos que tenía ese problema, la cápsula se quedó ahí, fue un estudio incompleto y entonces lo que se hace es, cuando pasan más de 2 semanas, se hace un estudio radiográfico para identificar dónde quedó la cápsula atorada y muchas veces hay médicos que lo toman como para identificar dónde está la estenosis, ¿no? Que no puedo por un estudio radiológico o tomografía hacerlo y entonces cuando ya pasa el tiempo, la enteroscopía asistida con balón es la herramienta que permite, si está en intestino delgado, ir por la cápsula
y obviamente la convencional sí está más arriba, pero siempre se le puede dar un manejo conservador médico, procinéticos, metoclopramida, utilizar polietilenglicol para intentar que pase la cápsula, y el último posibilidad es la extracción endoscópica o quirúrgica en casos donde no se hubiera sido posible extraerlo por ese método. Perfecto. Doctor David, con respecto al ultrasonido endoscópico, te digo porque tengo ahí en el grupo, hay un doctor, el doctor Mendoza, que se especializó en ultrasonido endoscópico, y cuando estamos ahí tratando de entrenar, se utiliza también en la patología a nivel pélvica para ver lesiones a nivel del esfínter anal interno o esas lesiones. ¿Qué tanta utilidad o le ves futuro a este tipo de estudio en el área pediátrica? Sí, nosotros tenemos patología rectal o anal, las malformaciones. Afortunadamente no tenemos tanto cáncer a este nivel, pero sí se puede utilizar el ultrasonido endoscópico para la evaluación del esfínter anal, para evaluar la anatomía del conducto rectal. Y entonces sí, claro, vimos en el consenso, en el agregadito, en la última tablita que puse, donde sí hay estudios y hay reportes de patología rectal para uso con ultrasonido endoscópico en pacientes pediátricos. Son poquitos, son como el 5 a 7%, pero sí se usa, Edu. Perfecto. Con respecto a la colangioresonancia, hay ciertos artículos que mencionan que sin la utilidad del contraste te da toda la información. Ahora, tú generalmente cuando pides ese estudio, ¿cómo es aquí para el auditorio? ¿Es mejor pedirlo siempre con contraste o nomás para ciertas indicaciones? Por ejemplo, los contrastes orales ya vimos que son jugos, literal. Esto va de acuerdo al radiólogo. O sea, hay radiólogos que dicen, no, yo no necesito medio de contraste oral porque yo arman sus imágenes en tercera dimensión, sus reconstrucciones, y para ellos no es necesario. Pero hay gente, y yo he visto que cómo se pinta, se excluye el estómago, el duodeno, y entonces para ellos es más fácil separar esas imágenes y solo irnos a lo que nos importa en ese momento, que es la unión pancreatobiliar. Entonces, si esa consideración del radiólogo, el jugo no le va a pasar ningún problema, es un jugo de piña, de arándano, de acai, y las indicaciones de la secretina, por ejemplo, es ya irnos más finos a nivel del conducto pancreático. Cuando sospechamos variantes de la unión pancreatobiliar o pancreática, o alguna páncreas divisum en sus diferentes modalidades. Entonces, y eso sí son intravenosos, pero conseguir secretina en nuestro país pues es difícil, pero sí sí se puede. ¿Qué tan frecuente has visto la complicación de pancreatitis post-ultrasonido, doctor Cadena, post la enteroscopía de doble balón? Principalmente al intubar, al momento de rectificar el ángulo o compresión de la misma glándula, ¿qué has visto ese tipo de complicaciones? Bueno, yo tengo que hacer que hemos visto ninguna, llevamos más o menos como 19 enteroscopías hechas en el servicio, no hemos tenido ninguna, son reportes, ¿no? Sí. 0.5%, y es muy importante, sobre todo cuando uno hace el retiro, yo comentaba en la técnica, ¿no? Tener un balón inflado, avanzar el enteroscopio, desinflar el sobretubo, avanzarlo, pero eso en la entrada y sobre todo no apoyarse ahí en la salida es fundamental, que es donde yo creo que pueden tener más riesgo de un tipo de lesión en el páncreas, pero no hemos tenido ninguno, son reportes de caso, en miles de pacientes el porcentaje que lo tuvo, pero bueno, siempre hay que considerar esa posibilidad. ¿Beneficio o ventajas o desventajas con respecto a la utilización del monobalón al doble balón? Bueno, sobre todo la fijación. El balón del sobretubo permite tener una mejor retracción del intestino y sobre todo el balón permite tener un mejor anclaje, el del que está en el enteroscopio, ¿no? En el monobalón, porque ustedes tienen el doble balón, yo tengo que tener la punta del endoscopio anclada, y entonces yo rectifico, aspiro y rectifico. Si se te resbala, si no lo anclas bien, vas a ver cómo el intestino se regresa. Y entonces cuando uno puede desesperarse porque sientes que no avanzas,
También cuando uno alcanza la inserción máxima, viene un movimiento paradójico como la colonoscopía. Ya no puedo avanzar más porque ya no se puede plegar más sobre el sobretubo. Entonces yo considero que la fijación del doble balón permite tener algo más, un anclaje más seguro, y también en la enteroscopía retrógrada. Porque hay que recordar que cuando pasamos a través de la válvula ileocecal, yo tengo que anclarme con el enteroscopio en deflexión. Y el balón permite tener una mejor fijación, el del balón de la punta del enteroscopio. Entonces, para una vía retrógrada, sí es más fácil al ser una enteroscopía total con la técnica doble balón, pero finalmente es práctica, ¿no? Perfecto. Doctor David, con respecto a los pseudoquistes pancreáticos, esa complicación, generalmente, gracias a Dios, la mayoría se resuelven, pero ¿cuándo tú indicarías ese drenaje por medio de endoscopía con el cochino? Si tienes experiencia en la colocación de LAMS, de los stents, en el área pediátrica, porque muchas veces lo ideal es, como te refieres, hasta que madure la pared, ¿no? Pero entonces, generalmente, ¿cuánto tiempo te esperarías en esto? Y si tienes experiencia con respecto al stent. Sobre todo si el paciente está sintomático. O sea, en pediatría, acuérdense que no es la regla del adulto, ¿no? No es lo mismo, hay que adaptarlo, hay que ajustarlo. Entonces, más de 4 centímetros, más de 4 semanas de no resolución, y si el paciente está sintomático, lo ideal es tratar ese pseudoquiste. Ajá. Aquí también dependemos de lo que nosotros tengamos en nuestro servicio. Entonces, actualmente lo ideal es una prótesis, hacer un conducto, dejar la prótesis ahí, drenarlo, porque incluso técnicamente es menos complejo que estar haciendo dobles entradas, como el caso que vimos, y poniendo varias prótesis. O sea, con una sola prótesis LAM entramos, hacemos un orificio de 10 milímetros, se queda ahí la prótesis fija, sabemos que hay resolución del quiste y lo retiramos. Entonces, para mí actualmente sería mejor utilizar una prótesis LAM, totalmente cubierta. Y ahí, bueno, voy a echar un comercialazo, pero es una Hot Axius, por ejemplo, eso sería lo ideal, porque claro, ya o sea, no tenemos que hacer tantos pasos, no tenemos que montar tanta prótesis, no tenemos la seguridad de la hemostasia con esa prótesis. Entonces, si disponemos de esa tecnología en nuestros centros, pues hay que utilizarlo. Claro. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más del público? Laura Lee. Aquí está. Al doctor Héctor Cabrera. A la doctora Diana, la doctora Lerner, pero no sé si puede contestar. Los esteroides por vía oral, ¿por cuánto tiempo se los sugiere tomar? Bueno, no pudo desafortunadamente la doctora Lerner conectarse a la plataforma y me está enviando los mensajes a través del mail, pero bueno, respecto a los esteroides, habitualmente se recomienda del inicio de la ingesta no más de 72 horas. Después de 5 días no hay ningún beneficio de continuar más tiempo los esteroides. Otra pregunta que no sé si la contestó la doctora Lerner, ¿en qué momento se da la miel o el sucralfato? Sobre todo que la mayoría de los papás no saben en qué momento se comió la pila el niño. Habitualmente en el momento en el que se sospecha la ingesta, si no hay dificultad respiratoria, es lo que se aconseja administrar mientras que se traslada al paciente al hospital. Por eso la recomendación que mantiene es que en el trayecto, cuanto se sospecha la ingesta de la sosa o de la pila, se administre la miel en niños pequeños, y en el momento de que
llega a la unidad de contacto, pues el sucralfato es lo que se recomienda. Una pregunta del doctor Luis Octavio Flores. En cuanto a los antibióticos, posterior a la dilatación, ¿cuántos días se sugiere? Normalmente en las dilataciones la bacteremia es transitoria y no usamos antibióticos. No sé el doctor Espinosa qué nos recomiende. No, la posibilidad de bacteremia después de una dilatación es extremadamente baja. Entonces, no está recomendado la profilaxis antimicrobiana en este tipo de procedimientos. Si ya nuestro paciente tiene una cardiopatía, tiene una valvulopatía, o sea, ya es muy clásica la indicación para los esteroides profilácticos para dilatación, ¿eh? O si tenemos que el paciente empieza con respuesta inflamatoria sistémica, corroborando que no haya perforación, pues también se podría utilizar. Ahora aquí, una pregunta, digo, ustedes que están en hospitales de tercer nivel, que ven mucha endoscopía y más, y probablemente cada vez menos cáusticos, por todo hay. Paciente que ya sabes que se va a estenosar, que tiene de 2B en adelante. ¿En qué actualmente siguen dejando el hilo sin fin? ¿Ya no lo utilizan? Porque yo siempre he sabido, bueno, en la experiencia que tuve, el hilo sin fin es una válvula de seguridad importantísima porque las estenosis generalmente no son lineales. Y el hecho también de usar un dilatador con guía, muchas veces te puedes perforar el esófago como con la misma guía. Entonces, siguen utilizando el hilo sin fin, no lo utilizan. Sí, bueno, para una colocación de un hilo, una banda sin fin, necesitamos a fuerza que el paciente tenga gastrostomía. Así es. Entonces, todo depende de la valoración de la endoscópica inicial para nosotros decir si el paciente tiene criterio o tiene alta posibilidad de desarrollar estenosis. Nosotros generalmente pedimos la interconsulta a los cirujanos y les colocamos su gastrostomía. Y si ese paciente en las 3 semanas después de la ingesta se documenta con una serie, esofagograma, que hay una estenosis severa, o el paciente empieza con disfagia, a líquidos sobre todo, entonces ahí es cuando nosotros decidimos la colocación de la banda sin fin. Entonces, como usted recomienda, como usted dice, esa banda nos ayuda a nosotros a tener la seguridad de la dilatación futura, porque recordando que estas estenosis cáusticas son complejas, son largas, son difíciles. Entonces, si nosotros dejamos que la patología del paciente avance a su evolución natural, ese esófago se va a cerrar literal. Y es una estenosis larga generalmente o en sitios complejos. Entonces sí es adecuado colocar una banda sin fin si nosotros podemos y empezar a dilatar. Nosotros les pedimos la ayuda a los cirujanos también porque ellos tienen unos dilatadores muy delgaditos que son los que utilizan a nivel de uro, los Tocker. Los Tocker, sí. Entonces nosotros, los Avaris más pequeños que tenemos es el de 5. Entonces no podemos empezar a rehabilitar en estenosis complejas y severas, a veces eso es un puntito, a veces ni siquiera se ve y hay que hacer unos cortecitos radiados para poder pasar la guía y con visión fluoroscópica estar seguros de que estamos avanzando en el esófago, en el estómago y poner la banda sin fin. Pero sí es recomendable totalmente en este tipo de pacientes tan complejos. Perfecto. Sí. La experiencia que tenemos, al menos en la unidad de endoscopía, no usamos bandas sin fin. Como comentabas, a veces hay estenosis que son menores de 2 centímetros. Puedes encontrar múltiples, a veces no la larga de más de 2 centímetros, sino tener 2 en cuerpo esofágico, ¿no? Y bueno, la experiencia que tenemos nosotros es, sí usamos los dilatadores con balón hidroneumático, ¿no? Tenemos también los dilatadores de vía biliar que hemos usado que miden 4 centímetros. Y cuando son cortas las estenosis, pues lo podemos ocupar y empezamos con 6 milímetros, avanzamos a 8. Y lo más importante es que no, como lo comentaba la doctora, que tenga un programa de dilatación. Así es. Eso es lo más importante. Si el paciente pasa más de 2 o 3 semanas, sí hemos visto mayor refractariedad al manejo, ¿no?, de dilatación. Ya no ocupamos las de Savary, porque bueno, son para las estenosis que son rectas, ¿no?, así que todos quisiéramos tener. Pero cuando hacemos una técnica programada, nosotros ya no nos esperamos a tener a veces 5 sesiones, ocupamos mitomicina C, tópica e intralesional, y eso nos ha permitido modificar. Hay un estudio del doctor Carlos Méndez con la doctora Flora, que publicaron en la revista Mexicana de Gastroenterología, donde el uso de mitomicina C mucosa tópica versus triamcinolona tuvo una mejor evolución.
Entonces, es muy importante que consideramos no solamente en casos de este tipo, y ya no solamente por cáusticos, anastomóticas también que podemos tener, por interposición, el uso de otros elementos que permitan reducir el número de sesiones y tener una ventaja para alcanzar el diámetro adecuado, ¿no? Esas inyecciones de esteroide o de mitomicina, digo, yo en mi experiencia he tenido mejor resultado post-dilatación porque generalmente le inyecto exactamente en el sitio donde rompió esa estenosis. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a cómo te ha ido mejor en predilatación o postdilatación de inyección, tanto del esteroide como de la mitomicina? Generalmente nosotros lo ocupamos postdilatación. Aplicamos la mitomicina, podemos hacerlo tópico, intramucoso, y después usamos un catéter radial, o sea, la esponja que puso la doctora, esto ya es mucho a la experiencia de cada quien, usamos un catéter radial, aplicamos la dilución de la mitomicina y después podemos avanzar a un dilatador y lo inflamos en la zona de estenosis un tiempo, 60 segundos, para mejorar obviamente la distribución del medicamento y después, muy importante, lavar. Algo se escurre al estómago, entonces volvemos a introducir el endoscopio, hacemos un lavado de la cámara gástrica para evitar justamente las complicaciones de la absorción, aunque son dosis pequeñas, usamos 0.4 miligramos por mililitro de mitomicina, ahí me sorprendió la dosis hasta 1 miligramo, ¿no? Pero finalmente lo más importante es tener el programa de sesiones. Y cada quien tiene su forma de aplicación. Nosotros también, posdilatación sería lo ideal. Entonces, como lo comentó la doctora, con la gasita, con esponjita, con esta técnica de ocluir la estenosis y aplicar directamente la mitomicina o inyectarla. Entonces, cada quien tiene su forma y es recomendado que de acuerdo a lo que se tenga en el centro, pues hay que adaptarlo. No podemos estar pidiéndole otras cosas a donde no tenemos. ¿No? Hay centros donde ni siquiera hay mitomicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada quien nos tenemos que adaptar a lo que tengamos y hacer los truquitos o las mañitas que nos ideemos para colocarla. Lo idealmente es que sea en esa zona, nada más, como comentó el doctor. Entonces, la recomendación es que sea posdilatación. Y última pregunta, ¿hasta cuándo voy a dilatar? O sea, porque yo creo que siempre es una pregunta, ¿hasta cuándo yo voy a dilatar? ¿Hasta cuándo voy a utilizar el AID o el EndoKnife? ¿Hasta cuándo yo voy a utilizar el stent? ¿O hasta cuándo yo digo, voy a hacer una transposición de colon? O sea, ¿cómo lo abordan ustedes? Nosotros siempre llegamos a la última instancia. Así es. O sea, lo hemos visto en pacientes interpuestos de colon que pues al principio puede ser que sí puedan comer, pero años después van a tener estenosis, van a tener sobrecrecimiento, muchas otras complicaciones. Entonces nosotros agotamos todos los recursos, somos algo agresivos, ¿sí? Podemos empezar desde dilataciones, cortes, prótesis, etcétera, 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 pero tratamos de agotar todo lo que tengamos en nuestro centro. No hay una guía para esto todavía en México. Podríamos incluso ponernos esa meta, ¿no? Hacer algo para eso, pero si tenemos recurso, tenemos habilidad, tenemos formación, hay que agotar todo el último recurso en tratar de salvar ese esófago. Los cirujanos dicen, no, pues le vamos a hacer la interposición y le vamos a ayudar. Sí, pero 10, 15, 20 años después, la calidad de vida de ese paciente es mala, muy mala, yo diría. Así. Y de hecho siempre un esófago rehabilitado va a funcionar mejor que un traspuesto, ¿no? Y yo creo que tomar en cuenta el diámetro al que queremos llegar, ¿no? Está la regla del pulgar, o decimos en un adolescente que tenga más de 12 French y se mantenga el control endoscópico, como dices. Yo elevo la duda, no sé, cuando hay estenosis fibróticas, que incluso inyectan la triamcinolona y no se reblandece, mitomicina y no mejora. Y es muy importante, ¿no? Como tú comentas, la disponibilidad, cuando ya dejo de aplicar dilataciones con medicamentos. Y cuando pasa un stent, cuando pasa una prótesis, hay pacientes donde migra la prótesis o se fija ahí, es muy difícil quitarlas, entonces sí es un manejo individualizado y de dónde esté el sitio de la estenosis, si es superior o media, es la facilidad de poder aplicar un dispositivo, ¿no? Pero creo que valdría la pena ponernos de acuerdo y hacer un análisis de eso, ¿no? Nosotros. Pues muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta, de hecho ya estamos sobre tiempo y pues muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes por su asistencia.